Más semáforos inteligentes y más cámaras para monitorear el tránsito en Montevideo. Y más puntos de fiscalización electrónica, de control de velocidad y de luz roja. Eso es lo que viene en la fase 2 del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. El objetivo, hacer más fluida la circulación en la ciudad y reducir la siniestralidad. Estos anuncios, que se hicieron ayer, se suman al proyecto de decreto que la administración de Daniel Martínez acaba de remitir a la Junta Departamental para que las multas por exceso de velocidad ya no tengan un valor único, sino que vayan en escalera. ¿Qué evaluación se hace de estos 2 primeros años del CGM? ¿Qué cambios habrá en el futuro en esta materia? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Boris Golubintsev, que es el director del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Ingeniero Golubintsev, buen día, gracias por acompañarnos, gracias por madrugar. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. Repasemos en primer término, ¿qué es? Vamos a lo básico. ¿Qué es el Centro de Gestión de Movilidad? Bueno, te voy a dar una definición un poco técnica que explicamos ahora más adelante. Es la implementación de tecnología de sistemas ITS, por sus siglas en inglés, Intelligent Transport Systems, para la gestión y el control del tránsito en tiempo real. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, interviniendo en el elemento que podemos intervenir a distancia y que con el cual podemos generar distintos comportamientos del tránsito vehicular. Esto es la red de semáforos de Montevideo. Entonces, la principal herramienta es poder trabajar sobre la red de semáforos, como decía un oyente más temprano, planificar, modelar y gestionar esa red a través de herramientas a nivel de escritorio, a nivel de gabinete informáticas que nos permiten realizar planes semafóricos y distribución de tiempos y repartos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la información que relevamos del campo, que es la información de los volúmenes de tráfico. Una información fundamental en ingeniería de tránsito para poder trabajar, para poder desarrollar planes de este tipo. Ya estamos teniendo entonces flujos variables en el tránsito, sí. Controlados, regulados desde la Intendencia. Y medidos, que es una cosa muy importante, ¿no? Sí. Nosotros teníamos un déficit muy importante en la Intendencia en la medición del tránsito. Ya te digo, es un parámetro fundamental, es un pilar fundamental de la ingeniería de tránsito, saber qué es lo que pasa en la calle para después trabajar en consecuencia. Hoy nosotros medimos 24/7 en los corredores que están centralizados, ahora entramos en el detalle, pero tenemos la medición del tránsito todas las horas del día, todos los días de la semana, todo el año. Así que entonces, ampliando y yendo a una de las placas de la presentación que ustedes hicieron ayer, los objetivos son planificar, modelar y gestionar el tránsito. Ahí aparece el término que le había llamado la atención al oyente. Exacto, en tiempo real faltó ahí, pero en realidad sería en tiempo real. Y hacer todo eso en tiempo real. Exacto. Mejorar la fluidez en la circulación, disminuir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y optimizar la información que le llega a los usuarios. Correcto. A grandes rasgos, eso es el CGM. Sí. Pero no toda la gente, lo ve de esa manera, ¿no? No toda la gente sabe eso de que se moldea el tránsito, no toda la gente está bien dispuesta, porque se ha puesto mucho el foco en las multas, ¿no? En que acá hay una infraestructura que permite multar mucho más, ¿no? Nosotros lo que hemos incorporado como parte de este equipamiento son los equipos de fiscalización electrónica, que en realidad esta frase que tú decías, mejorar la seguridad vial aumentando la capacidad de control. O sea, nosotros tenemos que gestionar, aumentar esa capacidad y cómo lo podíamos hacer en forma efectiva, con incorporación de tecnología y más rápida. A ver, yo creo, y es una opinión personal, pero la Intendencia lo maneja también, el cuerpo inspectivo es escaso para un montón de situaciones que tiene la ciudad de Montevideo, no puede atender todas las situaciones, y bueno, esto es una manera de incorporar a partir de tecnología el apoyo a ese cuerpo inspectivo en el control y en la supervisión de algunos elementos, en particular las infracciones más graves, que son las que nos generan mayores perjuicios y que generan siniestros de mayor gravedad. Esto es lo que hemos implementado como complemento. Yo siempre digo que esto es un complemento, porque el ordenar el tránsito, darle fluidez, darle homogeneidad, lo que decía un oyente más temprano que lo escuchaba antes que empezáramos la nota sobre Avenida Italia, eso hace que disminuya la siniestralidad también. Cuando nosotros podemos circular, aunque en tiempo instantáneo un poco más despacio, pero que en tiempo total de recorrido de viajes demoremos menos tiempo y lo hagamos en forma ordenada, en forma fluida, que no nos tengamos que detener o que nos detengamos menos, o que cuando nos detenemos demoremos menos y pueda ser ordenada,
eso genera mucho menos incidentes, desde el choque simple hasta los incidentes con lesionados. Vamos a seguir avanzando, pero ahora me gustaría conocer cómo evalúan ustedes el resultado en estos 2 años. Ayer presentaron algunos números que sería bueno volcar y examinar, ¿no? Claro, ¿cómo no? Voy, por ejemplo, a las placas 15 y 16. Ustedes dicen que la planificación de ingeniería de tránsito aplicada desde la inauguración del CGM está cumpliendo con el objetivo de ordenar la circulación, haciéndola más fluida y homogénea. La programación de los semáforos permite reducir el número de las paradas y el tiempo en ellas. Esto genera comportamientos predecibles para todos los actores del tránsito, disminución de los tiempos de... ¿Qué datos tienen para avalar esta afirmación? Ahora, a los 2 años todavía no hemos hecho el estudio. Nosotros hicimos un estudio de línea base de ingeniería antes de empezar con este proyecto, que lo hicimos entre los meses de marzo y mayo de 2016, o sea, cuando se estaba iniciando la implementación en la vía pública. Hicimos mediciones de los tiempos de viaje y de las demoras que se ocurrían en los principales corredores. Nosotros estamos interviniendo en esta primera etapa, intervenimos en 6 corredores de Montevideo, en la zona centro-este de la ciudad, y sobre 4 de ellos hicimos mediciones. Al año, o sea, marzo-abril del año pasado, hicimos la misma medición, utilizamos un procedimiento de medir tiempos utilizando el sistema de vehículo flotante, o sea, un vehículo circula, hace las veces de un vehículo del tránsito y va tomando información de los segundos que demora en cada semáforo, del tiempo que demora de un punto a otro, se reitera esa medición y se van evaluando a partir de otras herramientas de software que nos ayudan también a tener valores. En el primer año nosotros disminuimos las demoras y los tiempos de parada en un 25%. Me parece que es una cifra importante. Uno puede decir, si lo lleva de repente a minutos, bueno, en un trayecto de 12, 14 minutos bajé 1 minuto y medio, 2 minutos. No es nada. No, es mucho. Porcentualmente es importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos arterias con una determinada capacidad, que la posibilidad de ensanchar o de agrandar esas arterias no va en línea con la velocidad que aumenta el parque automotor. Y bueno, entonces lo que apuntamos es a poder gestionar ese tráfico dentro de esas arterias de manera de tratar de darle fluidez, ordenamiento y buscar el objetivo de disminuir los tiempos de viaje. Sí, eso es un objetivo, lo hemos cumplido y lo medimos. Nosotros publicamos todos los días en horas punta, en la entrada hacia el centro y en la salida en la tarde, los tiempos estimados de viaje desde determinados puntos. Por ejemplo, en la Rambla lo hacemos desde la zona ahí del Parque Rodó hasta la zona de buceo, hasta la zona de Punta Gorda, y por la zona de Avenida Italia lo hacemos hasta Valle Ordóñez, hasta Hipólito Yrigoyen, y damos esos tiempos. Nosotros tenemos una evaluación y un registro histórico del cómo han nacido esos tiempos y han venido disminuyendo. Disminuyen poco, sí, capaz que en un año vemos 1 minuto y medio de menos o 2 minutos, pero bueno, es la medición que podemos hacer y asegurarle que la mayor parte de los usuarios están teniendo esos tiempos de recorrido. Sí, en todo caso, hoy en nuestro sitio web vamos a colocar esta presentación que ustedes realizaron allí, y allí en ella los oyentes van a poder encontrar algunas de las tablas, ¿no? Sí, son ejemplos, ¿viste? Por ejemplo, hora de punta vespertina por salida por 8 de octubre. Bueno, tenemos en días hábiles reducciones de entre el 18 y 20%. 8 de octubre es una arteria con mucho transporte público, es una arteria que está en hora punta con una cantidad de buses muy intensa. Bueno, que reduzcamos el tiempo de traslado general, donde también está involucrado el transporte, por tanto el usuario del transporte también se ve beneficiado en un 18-20%, me parece un valor interesante. Esa es una reducción que se dio, según esta tabla, en un año, ¿no? En un periodo de un año. Sí, acá estamos comparando una semana tipo de noviembre de 2016 contra la misma semana de noviembre de 2017. Esto tiene estacionalidad, por supuesto, como todos conocemos, ¿no? En verano pasan cosas distintas, en vacaciones pasan cosas distintas, incluso no medimos a veces, si bien los sistemas automáticos miden permanente, nosotros notamos claramente que los valores que medimos cambian, como lo notamos en la vida real cada uno de nosotros, ¿no? Vayamos a la evaluación de otro parámetro en estos 2 años, la siniestralidad. Sí, también presentaron números ayer. Sí, acá nosotros trabajamos con información que nos vuelca la UNACEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, a partir de su registro de datos. Mejor dicho, no sé si presentaron números. Lo que yo veo acá son unos mapas, sí, ¿no? La zona de gestión del Centro de Gestión Movilidad es donde se encuentra la mayor disminución de la siniestralidad del departamento. Sí. Y entonces aparece un mapa en el primer cuatrimestre de 2014 y en el primer cuatrimestre de 2018. Sí, sabes que tiene un error, es primer quintumestre, sería porque estamos incluyendo enero-mayo acá y quedó mal escrito. Y bueno, y en esa zona, que es la que controla el Centro de Gestión de la Movilidad,
se coloca en una fecha y en la otra los siniestros, ¿no? Sí, la cantidad graves de y fatales. Graves y fatales. Bueno, pero no están los números, lo que hay es un gráfico. ¿Qué es entonces en materia de cifras lo que ustedes constataron? Bueno, no quisimos agregar la cifra porque las cifras siempre, si no se pueden explicar más detalladamente, generan un poco de polémica. Nosotros estamos visualizando que comparando el primer 5 meses, los primeros 5 meses del año, con los primeros mismos 5 meses del año del bienio 2014-2015, estamos teniendo una reducción de 34% en los siniestros graves y de 18% de los siniestros fatales. ¿Tá? Esto está implicando hoy, para llevarlo a términos reales, 20 personas menos fallecidas en el tránsito en los primeros 5 meses, en todo el departamento de Montevideo. ¿Ah? Estos son números de todo el departamento de Montevideo de 5 meses. ¿Por qué usamos un bienio que llega hasta 2015 y no usamos 2016? Porque en el 2016 comenzamos con la implementación de estos sistemas en forma gradual. Empezamos por la Rambla, después fuimos a Avenida Italia, después fuimos a 8 de octubre, después fuimos a Boulevard Artigas. Entonces ya se empezó a generar una situación de cambio en la conducta a partir de 2016 a lo largo del año. Si yo te mostrara una gráfica que no juntamos acá, pero la pusimos en la presentación de fin de año pasado, el comportamiento, por ejemplo, en un punto de fiscalización que es Rambla y Costa Rica, allá en Carrasco, enfrente al Hotel Sofitel. Es increíble ver cómo lo que pasaba cuando pusimos el equipo y nadie sabía nada, pero nosotros ya estábamos midiendo, no sancionando, pero midiendo, lo que empezó a pasar cuando la gente empezó a descubrir que se prendía un flash y le sacaba fotos y empezó a ponerse nerviosa, y lo que empezó a pasar cuando dijimos, bueno, a partir de hoy, el 10 de diciembre de 2016, comenzamos a fiscalizar y a multar. Es impresionante la caída de 3.000 multas mensuales de exceso de velocidad, pasamos al orden de 400, 500. Fue una caída brutal, o sea, la gente era consciente de que no estaba respetando o el semáforo en ese lugar o que estaba pasando exceso de velocidad y empezó a colocarse al límite y bajamos al 10% de lo que estaba sucediendo en los meses anteriores. Claro. Eso ocurrió en 6 meses del año 2016. Y de ahí en adelante, ¿qué ha pasado en ese lugar? Y bueno, en ese lugar es en uno de los puntos donde mantenemos el equipo permanentemente, porque lo usamos como de testeo, como de piloto. Se ha mantenido una meseta del orden de 250, 300 infracciones mensuales de no respeto de luz roja y del orden de unas 500 infracciones, 600 de velocidad. Bueno, y en cuanto a tránsito más seguro, también ustedes mencionan un ejemplo concreto. Sí, es interesante. Que es el de la Rambla Coimbra y motivos de proteo, o Rambla y motivos de proteo, ¿no? Sí. Yendo para afuera, allí antes de subir Coimbra, ¿no? Correcto. El cruce que hay antes de subir Coimbra. Un punto donde ha habido lamentablemente muchos fallecidos, ustedes recordarán de accidentes graves, siniestros graves que se dieron en ese lugar. Hay problemas de configuración allí, hay problemas geométricos, hay una bajada importante, ahí está. Se excede la velocidad con una curva. Los problemas de siniestralidad se dan, si entiendo bien, en la otra senda, en la senda hacia el centro. Hacia el centro, que provoca que el corrimiento de sentido de muchos vehículos que se van hacia las palmeras que tenemos a mano derecha, que entiendo personalmente que no deberían de estar ahí, pero bueno, esa es otra discusión interna dentro de la Intendencia, ha generado los cambios de carril. El cambio de carril es un accidente gravísimo, es un choque de frente, es el peor que te puede pasar. Eso, por suerte, y gracias al control de ese punto, se ha disminuido a 0, o sea, no tenemos incidentes desde abril de 2017 en ese punto. Con lo cual, la medida de mostrar que está el equipo ahí, que lo está controlando y en ambos sentidos, es una cosa que muchas veces la gente no entiende, pero yo reitero, básicamente controlamos en ambos sentidos, los equipos tienen condiciones de medir en ambos sentidos, es más, podría medir hasta velocidades distintas en ambos sentidos, hace que se haya disminuido notoriamente la siniestralidad en ese punto, al tal punto que no tenemos ningún incidente grave ni fatal en 1 año y 4 meses. Ingeniero Golubintsev, veamos ahora, capaz que es el momento más indicado, teniendo en cuenta todo lo que hemos charlado, ¿cuáles son los equipos, cuáles son los aparatos que forman parte del CGM, por lo menos en cuanto a su distribución en las calles? Bien. Porque me da la impresión de que tenemos confusión al respecto, ¿no? Sí, hubo algunos datos que no quedaron claramente presentados, pero bueno, los podemos explicar y creo que los podemos entender. La fase 1 del Centro de Gestión de Movilidad llegó a incorporar a la gestión centralizada semafórica 196 intersecciones. Rambla, Avenida Italia, 8 de octubre, Rivera, Boulevard Artigas, 26 de marzo, un tramo de Valle Ordóñez, la zona Pocitos. ¿Eso quiere decir que esos semáforos están qué? Esos semáforos están centralizados. ¿Qué quiere decir?
tú vas al CGM y tenés una plataforma, que es una herramienta informática donde todos los semáforos están conectados a esa plataforma y el operador que la está mirando puede saber en tiempo real el momento que hay una falla, que hay un problema, que hay un apagado, que hay un corte en las comunicaciones, un corte en la energía o un problema de algún tipo que se le detecta. Eso lo que nos ayuda enormemente es a ser más eficientes y más ágiles en la reparación. Un semáforo apagado es un problema. Si nosotros pusimos un semáforo en una esquina es porque se necesita, ¿verdad? Cuando el semáforo está apagado, cualquiera de nosotros sabe que llegamos a un lugar con un conflicto. Bien, lo que hemos logrado con esto, la primera herramienta es tener la comunicación a distancia de saber qué pasa con el semáforo. Eso es la centralización. Una parte de la centralización. ¿Qué más? La otra es poder planificar y enviarle planes al semáforo desde aquí sentado del centro de gestión de movilidad a la calle y que me revuelva la información a través de herramientas informáticas y de desarrollo de planes que yo le puedo enviar en forma manual o que él puede seleccionar en forma automática de acuerdo a las demandas de tráfico. Ahí está la modelación del tránsito. Ahí está la modelación es previa. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería que trabaja elaborando estos planes y modelando con herramientas distintas, que visualiza primero en un modelo qué es lo que puede pasar y lo vuelca a la calle. Ese puede andar bien, regular o mal, ¿verdad? A partir de estas centralizaciones que se va incidiendo en el tránsito. Exactamente, porque nosotros alargando una luz verde, por ejemplo. Por ejemplo, acortando otra, discutiendo qué pasa con los peatones. Muchas veces tenemos quejas de que los peatones en horas punta dicen no podemos cruzar, no nos da el tiempo. Bueno, ahí entonces tenemos que evaluar qué preferenciamos en determinada hora. Si yo tengo un volumen de 2.000, 2.200 vehículos hora, de repente le tengo que decir al peatón, mire, tiene un cantero que le da seguridad, crucen 2 ciclos, que yo tengo que sacarme estos autos de encima, por decirlo gráficamente. Y en otras horas, bueno, podemos hacer que los cortes sean de un tiempo suficiente para que el peatón haga el cruzamiento en todo el ciclo, ¿no? ¿Eso hoy está pudiendo hacerse entonces en cuántos cruces de semáforos? Hoy lo estamos haciendo en 272. ¿Por qué? Porque son estos 196 que yo te decía de la fase 1, más ya el orden de 75 cruces que tenemos incorporados en la fase 2. Pero la fase 2 no se queda acá. Estamos trabajando. Ahora hablamos de eso. Okay. Pero ese es uno de los elementos del CGM. Sí. El otro, cámaras de conteo vehicular. Bueno, estos en realidad son cámaras, son unas camaritas muy chicas que lo que hacen funcionan como un sensor. Esto está mirando una imagen muy específica, muy preseleccionada, y lo que hace es analítica de imágenes. O sea, esa imagen se transforma en datos. Se generan dentro de una herramienta también de software una simulación de un loop, digamos, de un contador. Entonces la imagen va pasando de los vehículos que estoy registrando en tiempo real, no lo estoy filmando, no lo estoy guardando, solamente lo estoy transformando en datos que me dan cantidad de vehículos por carril, cantidad de vehículos del sentido de circulación, velocidad media. Esas son las cámaras más chicas, entonces. Unas camaritas muy chicas que a veces se ven encima de los semáforos, a veces se ven paradas en unas columnitas muy finas. ¿Esas no multan? No, digo para que el oyente entienda, porque la clasificación muchas veces se hace de esa manera, ¿no? Está bien. No multan. ¿Cuáles son las malas y cuáles son las buenas? No, esas son buenas. Esas son buenas porque nos da una información. Eso es un sensor de buena tecnología, de última tecnología, que nos permite a través de la toma de una imagen hacer un conteo de tránsito. Bueno, de esas hay... De esas estamos hoy en 204. Pero vamos a llegar cerca de 300 cuando terminemos esta etapa. Bien. Cámaras de video para circuito cerrado de TV. Bueno, digamos, la imagen del CGM. Cada vez que muestran alguna imagen del CGM, tú ves cámaras, ves un monitor, un video wall lleno de cámaras. Estas cámaras son un circuito cerrado que nos permite hacer una inspección visual del tránsito. Tampoco multan, también son buenas. Pero y nos permiten ver muchas cosas. O sea, vemos fluidez en tiempo real. Tenemos cámaras fijas y cámaras DOM, o sea, podemos dirigir algunas de ellas a determinadas circulaciones en determinadas horas del día, pero vemos el movimiento general del tránsito, con lo cual nos permite, es una herramienta importante para evaluar visualmente sentado en un gabinete qué es lo que está pasando con los planes semafóricos, porque están funcionando en tiempo real, y a su vez nos dan información de situaciones que se van dando en el tránsito que luego canalizamos a través del cuerpo inspectivo, del personal que nos apoya en la calle, etcétera. Nosotros tenemos la base de radio de todos los inspectores de Montevideo trabajando con nosotros. Eso es una herramienta muy importante también. Ahí tenemos 89, ¿no? Hoy tenemos 89 en 78 puntos, porque hay algunos lugares donde tenemos 2 cámaras. Bien. Porque amerita la información, tener información de ambos sentidos. Y ahora sí, están los puntos de control de velocidad y luz roja, fiscalización electrónica. Las malas serían estas. Las malas. Bueno, estos son 41 puntos. Esa que apareció, un ejemplo es esa que apareció con el demente que se bajó de la moto y le tiró hace unos días ahí en la zona de Punta Gorda, ¿no? Sí, en Rambla en Rivera y Espínola. Bueno, sí, esas son las cajas, digamos, ¿no? Esas son esas cajas que me gustaría aclarar algunas cosas que ustedes ya saben, pero
importa recalcarlas, están ubicadas en determinados lugares para medir específicamente el control de velocidad y o el control de la luz roja sobre los semáforos. Están visualmente ubicadas, o sea, no están escondidas, no están adentro arriba de un árbol, no están adentro de un balcón, están visibles. Nosotros publicamos esta lista de puntos permanentemente desde el primer momento y ha sido política, y la cual insiste mucho nuestro director permanentemente, en que publiquemos y que trabajemos con ellas en tiempo, digamos en tiempo muerto, de alguna manera, con por lo menos un mes antes de empezar a fiscalizar con estas cámaras, para que todo el mundo sepa que están ahí y que están trabajando de esa manera, ¿tá? Son puntos de fiscalización. No todos tienen los equipos, nosotros tenemos menos equipos que 41, nosotros rotamos los equipos. Acá hay una trampita entonces. No es una trampa. Yo aumento los puntos de control. Algunas de estas cajas están vacías. En algunos momentos. Y en otros momentos ni yo lo sé se vuelven a llenar. Ni yo lo sé a veces. Pero bueno, no, la idea, lo importante es que haya sensación de control. Eso creo que es lo más importante y es lo que nos hace, como decía este oyente que estuvo muy bien recién, es lo que nos hace empezar a tener cambios en las conductas. Yo te pongo un ejemplo que lo vivo a diario. En la Rambla de Montevideo hay tramos en los que no está controlada la velocidad. Sin embargo, la gente está circulando a la velocidad controlada y no la cambia. Y yo, que a veces sé claramente de memoria dónde están los puntos, no, a veces quiero andar más rápido y tampoco puedo, porque porque la circulación es a esa velocidad y está bien que así sea. Porque terminamos circulando de forma más fluida y terminamos acompañando la coordinación semafórica. Eso está probado, nosotros lo medimos permanentemente, no solo personalmente los integrantes del CGM, sino hacemos trabajos de medición de cómo están las coordinaciones y si mantenemos los límites de velocidad para los cuales están programados las ondas verdes, la circulación es mucho más fluida. Y el último elemento que voy a incorporar en este recorrido, los sensores inalámbricos. Bueno, esos son unos sensores que miden señales de Wi-Fi o Bluetooth que están en la vía pública, básicamente a través de los teléfonos celulares, pero cualquier GPS de un vehículo, de un ómnibus, de un taxi, cualquier elemento portátil que tiene un GPS, capta una señal. Es una señal impersonal. Utiliza un dato de tu celular o del mío que seguramente ninguno de los dos lo sepamos, pero si yo paso por un punto y me detecta esta señal y en determinado tiempo paso por otro punto, puedo medir cuánto demoré de un lugar a otro. Si yo luego tengo definido un corredor o un trayecto de un punto a otro en una herramienta en la cual puedo incorporar esa información, puedo tener valores medios de lo que pasa con el flujo de circulación. Eso me permite calcular velocidades medias de circulación, me permite calcular tiempos de viaje y me permite programar, de acuerdo, si yo lo parametrizo en límites distintos de velocidad, en estados de saturación denso, fluido o saturado. Estos quizás sean los elementos menos conocidos de todos, los más misteriosos, los más escondidos. Deberíamos de tener más de los que tenemos. Pero no dan si entiendo bien, son personal. un complemento de las cámaras de conteo vehicular. Son un complemento, nos dan información importante en cuanto a los datos de tránsito y nos dan la información en tiempo real de los tiempos. O sea, no nos dan la información de los tiempos, nos dan un número que nosotros luego lo procesamos y estimamos o proyectamos hacia adelante en 15 minutos cuál es el tiempo de viaje que vas a tener de cuando veas la información para adelante. Bueno, esta es toda la parafernalia. Se agrega los paneles, ¿no? Están los paneles de mensajería, que por ahora son 4. Por ahora son 4, en fase 2 vamos a implementar 4 más y tenemos un proyecto junto con la unidad de alumbrado de dotar de información y de tecnología al túnel de 8 de octubre, donde vamos a incorporar 2 paneles más adicionales. Ese es el equipamiento del CGM, del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Ojalá se haya entendido, ojalá hayamos sido capaces de pasar en limpio de qué se ocupa cada una de estas máquinas, cada uno de estos aparatos. Bueno, hecha entonces la primera parte de esta entrevista en la que recorrimos lo que hasta ahora ha ocurrido, me gustaría que en el final viéramos qué es lo que se planifica, cómo va a seguir esta historia en la fase 2. Muy bien. Romina ha estado atenta a los mensajes de los oyentes, que son 200.000. Como era de esperar, hay mucha pregunta, mucho comentario. Pero me causó gracia Romina, a propósito del término que utilizaba yo sobre las cámaras. Me dice el mensaje, son todas buenas. Los malos somos los que no respetamos las reglas. No, sí, yo quise graficar, ¿no? Porque para mucha gente es así, la cámara que multa o el aparato que multa es el malo, los otros son, no sé, más benignos porque ayudan a ordenar y no sé qué historia. Te escuchamos, Romina. Bueno, hay cantidad, como decías, de preguntas. Voy a tratar de agruparlas por temáticas, grandes temáticas. Hay varios oyentes que plantean algo en particular con las motos, por el lado de que, bueno, ven que hay motos que circulan a mucha
a una velocidad mucho más alta de la que está permitido y tienen la impresión de que no se está fiscalizando por ahí, que las cámaras, tienen duda de si las cámaras efectivamente las toman en ese caso y si después se les aplica la multa, ¿no? No, se toman como cualquier vehículo. A ver, una persona corriendo el equipo le mide la velocidad, a un ciclista le mide la velocidad. No quiere decir que le vaya a sacar una foto a no ser que no respete la luz roja, pero las motos se miden igual que los vehículos, no las tenemos discriminadas. Nosotros dimos una tabla que allí Emiliano tiene al frente respecto a vehículos particulares especiales, porque bueno, en algún momento tuvimos algún pedido de la Junta Departamental pidiéndonos información al respecto, entonces la empezamos a clasificar, pero no tenemos las motos discriminadas. Y efectivamente se le está aplicando multas a las por supuesto, sí, por supuesto. Tiene que, si está la matrícula legible y viola la esquina, digamos, o no respeta la luz roja o se excede de velocidad, sí, se sanciona igual que cualquier vehículo. Ya que estamos, comentemos esta tabla, ¿no? Sí. Infracciones de tránsito. Fueron 155.000 infracciones las registradas desde el comienzo de la fiscalización electrónica hasta el 31 de mayo pasado. 38.000 de ellas son por violación de la luz roja y 117.000 por exceso de velocidad. ¿Qué dicen esos números? Bueno, que tenemos todavía un porcentaje de infractores que, bueno, que están más allá de los controles y que, bueno, yo creo que llegar al cero en estas cosas es prácticamente imposible. No lo digo yo, lo dice los datos de ciudades mucho más grandes y con sistemas de estos mucho más antiguos que el nuestro, ¿no? De todas maneras, esto da un promedio de 7.500, 8.000 infracciones mensuales que se ha mantenido a pesar de que hemos aumentado los puntos de control y los equipos, con lo cual, desde el punto de vista, digamos, individual, ha disminuido la cantidad de infracciones. Claro, si yo sigo incrementando la cantidad de puntos de control, voy a tener mayor cobertura y lo que decíamos más temprano, aumento la capacidad de control, por lo tanto, voy a generar algunas infracciones más. Y después ustedes comparan la cantidad de multas con la cantidad de vehículos que fueron medidos. Sí, eso es interesante. Uno de cada 1.000 vehículos que pasa por frente a los equipos, sumando todos los equipos que están instalados, es sancionado. O sea, hay 999 conductores que no son sancionados, que respetamos las normas y que no estamos afectados por esto. Eso me parece que es importante, sobre todo destacarlo por el lado positivo, ¿no? Hay 999 de cada 1.000 que son respetuosos y que no están afectados por este sistema. Hay algún docente que planteaba dudas con el margen de tolerancia que hay respecto a lo que se permite, ¿verdad? De velocidad máxima. Bien. Por ejemplo, le llamaba la atención no haber sido multado en determinada situación donde creía, bueno, haberse excedido en el punto, ¿no? Nosotros definimos un umbral de fiscalización desde el primer momento que es de 10 kilómetros por hora. ¿Esto por qué es así? Lo calculamos de esta manera. Todos los equipos tienen margen de error y tienen errores desde que te los define hasta el fabricante. Los equipos de fiscalización, el fabricante dice que pueden tener un error de más o menos 3 kilómetros por hora y efectivamente nosotros lo hemos registrado porque los equipos están homologados por el LATU. Una vez por año se llevan al LATU y se les hace la prueba de medición. Ninguno supera los 2 kilómetros por hora, pero de todas maneras 13 es lo que dice el fabricante y nosotros lo respetamos. Y los medidores de velocidad de los vehículos tienen un error. El propio fabricante del auto de más alta gama te dice que hay un margen de error en el instrumento, que nosotros manejamos un orden de 5 kilómetros. O sea, sumamos eso, nos da un orden de 8, más o menos 8 kilómetros. Bueno, pusimos un límite de más 10. Que a veces puede haber alguna tolerancia mayor o un umbral superior. En algunos puntos podemos manejar algún umbral superior. En algún horario del día manejamos otro tipo de umbrales. Así que entonces, bueno, el margen es más 10. El margen es más 10, sí. No quiere decir que en algún momento no podamos manejarlo con otro tipo de margen. Yo, como ya te digo, en alguna hora del día, en alguna zona específica que de día es una realidad y de noche es otra, bueno, podamos tener algún margen de tolerancia distinto. Pero, a ver, la velocidad en Montevideo es fija por arteria y no cambia por horas, ¿verdad? Hay otros oyentes que van por el lado de ¿por qué solo se puede controlar el paso con luz roja o el exceso de velocidad y no otros problemas en el tránsito como el hablar por el celular? Bueno, ¿no? Mira, un complemento que a veces mucha gente no sabe, pero algunos infractores se han visto sorprendidos. Si en la infracción nosotros detectamos, por ejemplo, no uso de cinturón de seguridad por parte del conductor o uso del teléfono celular mientras que cuando es fotografiado, cuando está cometiendo la infracción, se sanciona en forma complementaria. Recordemos que este proceso lo culmina un inspector de tránsito que está sentado atrás de una herramienta
de software procesando esta información. Los equipos no multan, los equipos registran. El que multa es un inspector que valida el registro o lo rechaza en caso que sea rechazable. Pero entonces se puede efectivamente multar a través de lo que visualiza el inspector en la cámara. Exactamente, hay directivas dadas por la dirección de la División Tránsito de la Intendencia, en el cual si el inspector detecta visualmente que además del exceso de velocidad venías hablando por teléfono, venías sin el cinturón de seguridad o venías tomando mate, o sea, una imprudencia en el manejo, se puede sancionar complementariamente a la infracción, ¿verdad? Eso se puede hacer. Y luego lo que podemos hacer con otras herramientas, y estamos trabajando también para eso, no quiero profundizar mucho para no extenderme, es controlar otro tipo de infracciones. Con la fiscalización móvil, que ustedes habrán visto el famoso autito con las cámaras que está circulando por Montevideo, bueno, vamos a poder controlar ocupaciones de carriles preferenciales, prohibiciones de estacionar y detenerse, estacionamiento tarifado. Vamos a poder hacer otro tipo de controles a otro tipo de infracciones que también afectan mucho la circulación. La prohibición de estacionar, el no respeto, perdón, de la prohibición de estacionar afecta mucho la circulación. Nosotros no prohibimos por prohibir cuando tomamos una medida de prohibición. La tomamos porque es una medida importante para mejorar la fluidez y la circulación y el flujo en determinadas arterias. Cuando yo no respeto la prohibición de estacionar, un vehículo me ocupa todo un carril y genera un problema que se extiende luego en el tiempo y en el espacio. Así que ahí apareció otro actor, ¿no? Otro integrante del CGM. La fiscalización móvil. La fiscalización móvil. Está en las gateras todavía. Todavía no trabajando oficialmente, no, está en preparación. Es parte de la fase 2, está prevista en el proyecto fase 2, nada más que estamos desarrollándolo, hay herramientas a desarrollar, hay equipos a instalar y a configurar, hemos hecho pruebas. Han salido algunas bien, otras regular, pero ya estamos cerca de poder comenzar con eso en poco tiempo y por supuesto lo vamos a avisar, lo vamos a informar antes, ¿no? Hablando de ese tema, hay algunos oyentes que van por el lado de las famosas apps, ¿no? Que detectan los puntos de fiscalización. ¿Hay algún mensaje, por ejemplo, de Gonzalo que dice, bueno, aguante el Waze, ¿no? Como uno de los ejemplos. Pero preguntaban en concreto si la fiscalización móvil permite eludir y ser que la aplicación no detecte ese punto y entonces dar más herramientas a la intendencia. No lo va a poder detectar porque, como dice la definición, es móvil. Va a ser un vehículo que va a estar circulando por la vía pública dentro del flujo de tránsito y va a ir fiscalizando en determinados lugares determinado tipo de infracciones. Por ejemplo, seguramente comencemos con el control de los carriles preferenciales de buses, Avenida Italia, Rivera, que vamos a transformar a Rivera en una arteria de prohibido estacionar y detenerse porque Rivera es una arteria muy conflictiva y tiene mucho transporte público, 8 de octubre, entonces vamos a empezar a medir eso. Sí, además, si yo estoy bien de mi memoria, Waze concretamente informa de lo que otros conductores han reportado. Exactamente. No es la app, no es el teléfono quien detecta por sí mismo automáticamente que hay un aparato o el otro, ¿no? Depende de lo que otros automovilistas hayan reportado. Sí, o lo que ellos hayan cargado de la información esta que es pública, ¿verdad? Claro. Las cámaras fijas, por ejemplo, Waze da información de las cámaras estas de monitoreo que nosotros estábamos contando más temprano, de las 89 cámaras de circuito cerrado de televisión. Bueno, si las quiere, la gente las quiere pensar como que son cámaras de fiscalización. Nosotros hemos sido claros que no lo son. Ahora, en la aplicación tengo entendido, yo no soy usuario de la aplicación, que están ahí registradas. O sea, alguien las ingresó, las cargó, está bien, es información pública, no hay ningún problema. Hay otros oyentes que preguntan, ¿cuándo se va a empezar a fiscalizar a los peatones usando las cámaras? Ese es un tema importante. Porque llaman la atención con la cantidad de imprudencias también, ¿no? Sí, son temas de conducta sociales, ¿no? Yo creo que y de respeto mutuo en el funcionamiento. Pero se podría, ¿no? Las cámaras dan una herramienta más. Sí, lo que pasa que, digamos, ¿cómo lo transformo luego en una infracción eso? Digo, ¿cómo lo le retiro la cédula de identidad? No sé cómo hago. A ver, lo que me parece lo más importante es trabajar en las conductas y en tratar de mostrarle a los peatones, lo hacemos permanentemente, que tomamos un montón de medidas de ingeniería hacia ellos. La señalización semafórica específica, ahora estamos colocando botoneras de demanda peatonal sonoras para que la gente entienda que la demanda funcionó y que tiene que esperar un determinado tiempo para poder realizar el cruce. La accesibilidad en todas las esquinas, está construir cada obra nueva tiene una rampa para dar accesibilidad. Creo que se están tomando muchas medidas que favorecen a los peatones y que tratan de cuidarlos. Es una política del Departamento de Movilidad. Pero bueno, ahí luchamos contra la imprudencia en general de los montevideanos y de los uruguayos, que lamentablemente es en muchos temas. Se nos va terminando el tiempo y parece conveniente incluir
por lo menos algunas de las medidas que ustedes están previendo para esta segunda etapa. Bien. En realidad la fase 2 parece que ya empezó, ¿no? Por lo que usted mismo señalaba. Sí. Esta fase ya comenzó en octubre del año pasado. A ver, hay mucho trabajo de campo, hay trabajo de obra civil, hay cosas para implementar, hay que cambiar controladores de semáforos, hay que reprogramarlos, hay que instalar estas camaritas de conteo, hay que hacer obras de comunicación, es una cosa que no hablamos pero es muy importante. Todo esto está apoyado en la red de fibra óptica compartida, parte de red propia municipal y hoy por hoy ya mayoritariamente parte de la red de Antel. Nosotros hicimos un convenio con Antel y Antel es un partner nuestro muy importante porque toda la comunicación viene a través de la red de fibra óptica. Y bueno, sí, estamos empezando a caminar hacia el centro oeste de la ciudad, o sea, aumentando la cobertura geográfica. ¿Esto qué es? Empezar a incorporar a la centralización semafórica más cruces de otras arterias importantes como el Corredor General Flores Norte, Agraciada Garzón, Carlos María Ramírez hasta la terminal de buses del Cerro, la Rambla Portuaria, el principal acceso oeste de Montevideo, que va a tener transformaciones, pero nosotros ya estamos previendo que vamos a tratar de gestionar y tener información allí. Vamos a tener paneles en la Rambla, vamos a tener semáforos controlados y sensores para poder medir tiempos de desplazamiento en la Rambla Portuaria. Usted alude a que se viene el puente, exactamente, el viaducto en la zona de la Rambla Portuaria, que va a cambiar la circulación. De hecho, estamos trabajando con la Dirección Nacional de Vialidad en conjunto para ver qué podemos hacer en esta etapa y qué no. No vamos a hacer una obra donde mañana nos la van a romper, pero estamos coordinando con ellos. Y un tema importante, Emiliano, nos vamos a meter en la zona centro, acá donde estamos. La zona centro es la zona más densamente semaforizada, 148 intersecciones desde Andes hasta el Obelisco y desde Soriano hasta Uruguay. Es una zona, es una malla de semáforos, ya no es una arteria o un corredor. Es un desafío importante desde el punto de vista técnico para nosotros. Es la primera vez que vamos a actuar en planificación y en simulación de tráfico en la zona esta. Hicimos algún estudio previo para... Es bueno recalcar entonces que esta zona justamente estaba pendiente. Sí, está pendiente, está incorporada en la fase 2 y vamos a empezar a trabajar en esta segunda parte del año, ya más fuertemente sobre el centro de Montevideo. La idea era terminar sobre fin de este año, no sé si llegaremos, pero en el primer trimestre del 2019 deberíamos estar completando esta fase 2 y llegando, como dice aquí este último recuadro, a lograr centralizar el 62% de la red de semáforos de Montevideo. Un número que todavía no es suficiente, pero es mucho más de lo que teníamos hace 4 años cuando empezamos a pensar este proyecto. ¿Y el cambio en el monto de las multas? El intendente envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para modificar el valor de las multas por exceso de velocidad. Ahora se iría a una escalera. ¿Cuál es el criterio? Bueno, está relacionado directamente con el riesgo que implica el aumento de la velocidad en la situación de conflicto, ¿no? O sea, cuanto más velocidad hay, claramente está demostrado que es directamente proporcional al daño que provoca un incidente. Y bueno, lo que se definió es que haya un margen, una diferencia entre 20 kilómetros por encima del límite permitido para cada arteria. Una fracción, hasta 20 kilómetros de exceso disminuye el valor de la multa, de lo que es hoy es una multa uniforme de 8 unidades reajustables, pasaría a 5 unidades reajustables. Entre 20 y 30 kilómetros por exceso se mantiene el valor y por encima de los 30 kilómetros por hora de exceso aumenta el valor a 2 unidades reajustables. Parece una escala... o sea, los nuevos valores van a ser 5 URs, 8 URs y 12 URs. Correcto, sí. Lo que no se ha podido cambiar, esto amerita acuerdos a nivel de Congreso de Intendentes y eso, no es bastante complejo llegar a estos acuerdos. Por suerte en esto se ha logrado, ha venido trabajando la División Tránsito hace ya unos años dentro de este periodo, pero hubiera estado interesante también que hubiéramos modificado el costo de la infracción por luz roja. Para mí personalmente la infracción por luz roja es una infracción muy grave que genera realmente cuando hay un incidente donde alguien no respeta la luz roja es un siniestro grave o fatal y la verdad que encontramos más violaciones de las que nos gustaría tener. Lo último, lo veo en uno de los mensajes de los oyentes. ¿Cuándo la libreta por puntos? Bueno, no estoy directamente en ese tema, pero pienso que al uniformizarse, al generarse el permiso único nacional de conducir, como ya está implementado en las 19 intendencias, y al poder uniformizar las infracciones y los costos de las mismas y los criterios para colocar las mismas, debería de ser el próximo paso, ¿no? Ingeniero Boris Golubintsev, director del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, le agradezco que nos haya visitado hoy. Creo que hicimos un repaso amplio de lo que implica este centro en estos 2 años y lo que se viene. Gracias a los oyentes por la cantidad enorme de preguntas y comentarios.
evidentemente tenemos que retomar el tema, ¿no, Romina? Volvemos en cualquier momento. ¿Cuántas sin te duda. quedaron ahí? Uy, una cantidad. Y con casos puntuales, además. Hay en algún punto que lo felicitan por haber puesto control allí y que ha mejorado la circulación. En otros dicen, bueno, falta acá poner cámaras en tal vía. Sí, evidentemente. Siempre va a estar faltando en algún lugar. Los reclamos que tenemos nosotros mismos a través de diversos canales es así, pero bueno. Creo que estamos trabajando en un buen sentido. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias.